El día de hoy les voy a hablar acerca de definición de estándares de buena práctica para el diagnóstico, tratamiento de la retinopatía diabética y el edema macular diabético en América Latina. El objetivo de este estudio fue ofrecer recomendaciones y orientación basadas en la evidencia y experiencia clínica para el tratamiento de la retinopatía diabética y el edema macular diabético. Método: se realizó una búsqueda de bibliografía en las bases de datos PubMed y Cochrane. Estudios generalmente fueron publicados de enero del 2008 a noviembre del 2013 y las fuentes preferidas fueron metaanálisis, revisiones sistémicas, ensayos clínicos de los resultados. Entonces, las evidencias fueron revisadas por un panel de expertos y se dividió en nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 fue buena calidad de evidencia orientada al paciente, el nivel 2 calidad limitada de evidencia orientada al paciente y el nivel 3 otra evidencia. Entonces es importante, empezamos a hablar acerca de la realidad en sí de la diabetes mellitus, que es un grupo de enfermedades metabólicas en que el paciente no produce suficiente insulina o las células no responden a la insulina que se produce. La enfermedad se caracteriza por síntomas de poliuria, que es la mención frecuente, polidipsia, aumento de sed, polifagia, aumento de apetito, y entre otros síntomas que les puse ahí en el gráfico. La diabetes mellitus no tratada puede llevar a varias complicaciones macro y microvasculares, incluyendo retinopatía diabética y edema macular diabético. Según la DSST, que es la Diabetes Control and Complication Trials, indica que un control glucémico intensivo reduce las complicaciones macro y microvasculares y el riesgo de presentar retinopatías. Es importante que se debe tener en cuenta que además de la insulina, la regulación de la glucosa implica otras hormonas y varios sistemas de órganos. Además, la insulina de reposición no imita en forma idéntica las acciones de la insulina segregada por el páncreas. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. También se evidenció que un estudio prospectivo de la diabetes en Reino Unido se evidenció que el control intensivo de la glucemia y de la presión arterial reduce el riesgo de sufrir complicaciones de la diabetes, especialmente microvasculares. Hay que tener en cuenta que los ensayos no incluyeron poblaciones de América Latina, es decir, que todos estos resultados se vieron en nada basado en América Latina. El tratamiento glucémico intensivo puede estar asociado con un breve periodo de empeoramiento de la enfermedad ocular en algunos pacientes, principalmente durante los 2 primeros años. Y el especialista en retina debe asegurarse de realizar seguimientos más frecuentes y tratamientos más intensivos durante este periodo inicial. Es importante que al fin de controlar rápidamente la evolución de la retinopatía y sus complicaciones que amenaza la visión secundaria de esta evolución natural inexplicable de la enfermedad, los oftalmólogos especialistas en retina deben asegurarse de realizar seguimientos más frecuentes y tratamientos potencialmente más intensivos durante este periodo inicial. La epidemiología del edema macular diabético y carga de la enfermedad. Según datos publicados en el 2013 por la Federación Internacional de Diabetes, en el mundo entero hay alrededor de 382 millones de personas que sufren de diabetes. Esta cifra aumenta a 592 millones para el año 2035. La retinopatía diabética está presente en el 35% de los pacientes diabéticos, alrededor del 8% desarrollan la forma proliferativa de la enfermedad. El edema macular diabético es el engrosamiento de la retina de dos diámetros de disco de la fovea central que puede ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad. Su gravedad varía en leve, asintomático, pérdida de visión profunda. El mayor riesgo lo corren los pacientes con diabetes tipo 2 insulino dependientes. 13 y el 5% de los pacientes con diabetes mellitus desarrollan edema macular diabético en el transcurso de 10 años. La prevalencia del edema macular diabético varía según la etapa de la retinopatía, desde un 3% en pacientes con enfermedad no proliferativa y un 71% en pacientes con enfermedad proliferativa. El edema macular es más prevalente en poblaciones de hispanos y de raza negra en comparación con las personas chinas o caucásicas. Y entonces aquí les pongo una foto donde eso es importante recalcar. La prevalencia en hispanos y raza negra.
El estudio ocular realizado en latinos, Los Ángeles Latino Eye Study, 37.4% de los diabéticos tienen retinopatía y 10.7% tienen edema macular diabético. Hay que tener en cuenta siempre que la falta de conocimiento sobre la diabetes y sus consecuencias representa un problema importante en América Latina. Alrededor de la mitad de la población de diabéticos en América Latina no saben que padecen la enfermedad e ingresan en el sistema de salud cuando notan cambios en su visión. La escasez de especialistas en retina es un problema en todos los países de América Latina. Recomendaciones por consenso. Entonces ahorita vamos. Cada ítem que se determinó en este estudio, vamos a ver qué recomendación pusieron, qué nivel según el consenso. Todos los países o regiones deben de reunir datos epidemiológicos para evaluar la prevalencia de la diabetes, la retinopatía diabética y el edema macular. Entonces, le pusieron en el nivel 3. Se debe establecer algoritmos para el seguimiento en las varias etapas de la enfermedad. Entonces es importante que a fin de tener un éxito y lograr una mejora de los resultados de salud, los programas de conciencia pública y de evaluación deben contar con el apoyo de una infraestructura adecuada. Nivel 3 de consenso. Fisiopatología del edema macular diabético. La vía más común empieza con la afectación de la barrera hematorretinal interna, causando vasopermeabilidad y acumulación de líquidos. La ruptura de la barrera hematorretinal interna es un proceso complejo que implica cambios en las uniones estrechas, pérdida de pericitos, pérdida de células endoteliales, leucoestasis de los vasos retinianos, tracción vitrorretiniana. Es importante que el mecanismo exacto mediante el cual la hiperglucemia crónica provoca el estado de retinopatía y edema no está claro. Es muy probable que esté compuesto por varios factores. La hiperglucemia sostenida afecta a varios factores afectivos incluidos el factor de crecimiento endotelial vascular, la proteína quinasa, la heparina, la angiotensina 2, factor derivado de epitelio pigmentado. Esto conduce a un aumento de la permeabilidad y pérdida de la barrera hematorretiniana, como les había mencionado. La VEGF es la citocina más estudiada e involucrada en la patogenia del edema macular y es producida por muchas células retinianas. Es importante recalcar que la hipoxia relacionada con la vasoconstricción y la pérdida de capilares lleva a una sobreregulación de la expresión de VEGF y un aumento de la permeabilidad vascular. Es importante que se ha sugerido que algunas formas de PCK también representan un papel importante en la vasopermeabilidad inducida por el VEGF, por ende no nos sorprende que los inhibidores de la PCK hayan demostrado reducir significativamente las pérdidas de fluoresceína inducida por el VEGF. Recomendaciones por consenso. El rol del VEGF en la patogénesis de edema macular es el más comprendido. Este es el único camino de tratamiento aprobado y recomendado en la actualidad. Modalidades de imagenología en el tratamiento de edema macular diabético. Aplicación de los últimos avances en la práctica médica diaria. Entonces, el rol de la geografía normal y panorámica en el diagnóstico del edema macular. Aquí la geografía con fluoresceína ha representado un rol fundamental en el tratamiento del edema. Una de las limitaciones de la técnica es su incapacidad de captar una imagen única de todo el fondo de ojo. La angiografía es un método que utiliza el oftalmólogo mediante el cual, con el uso de una cámara especial, toma imágenes de su retina. Estas imágenes ayudan a su oftalmólogo a tener una mejor visualización de los vasos sanguíneos y otras estructuras de la parte posterior del ojo. Entonces, la cámara de angiofluorescencia estándar suele captar una imagen transversal a 30-50 grados. El estudio de retinopatía diabética desarrolló un protocolo que consta de 7 imágenes estándares de 30 grados. Las técnicas de imagenología con fluoresceína de ángulo ancho captan imágenes de fondo de hasta 200 grados de amplitud, permitiendo la detección de anomalías periféricas como la ausencia de perfusión periférica. La isquemia diabética y ausencia de perfusión se puede dar en la periferia. Puede pasar desapercibido en una angiografía tradicional. Rol del OCT en el diagnóstico de edema macular diabético. El OCT es un método de diagnóstico no invasivo y sin contacto.
Usa reflejos de luz infrarroja para producir imágenes de cortes transversales confiables, reproducibles, objetivas de las estructuras retinianas y la interfaz vitreoretiniana. Se considera la herramienta de diagnóstico y pronóstico más importante en el tratamiento de la retinopatía diabética y edema macular. Entonces, en sí, el OCT usa un interferómetro con un espectrómetro de alta velocidad para medir las señales de luz de todos los retrasos de tiempo de manera simultánea, y por esto proporciona imágenes axiales de mayor resolución. El OCT se usa para ver las coroides. Esto es importante porque el grosor de la coroides está relacionada con la etapa de la retinopatía diabética y con el grado de edema macular. Los patrones de OCT comunes en el edema macular incluyen 1. Engrosamiento difuso de la retina presentado en casi todos los ojos. 2. Edema macular quístico identificado entre el 44 y 47% de los ojos con edema macular. 3. Desprendimiento seroso de retina presente entre el 3 y 31% de los ojos con edema macular. Entonces, aquí encuentran la terminología que les mencioné. Y es importante que el rol del edema macular va a incluir el grosor de la retina, el edema macular quístico, y también hay algunas indicaciones de que una coroides más fina podría ser un marcador de mayor riesgo de evolución de la enfermedad. A tener en cuenta que la AF panorámica podría mejorar la eficacia del tratamiento láser, ya que tiene la capacidad de detectar con mayor exactitud las áreas periféricas que necesitan tratamiento. El OCTD depende del que es el dominio, el time domain, depende de las destrezas, es dependiente de las destrezas del operador, y el dominio espectral causa menos errores relacionados con el operador. Se puede usar como herramienta de pronósticos, ya que proporciona más detalles acerca de la ubicación y el subtipo de lesiones. Recomendaciones por consenso. El AF sigue siendo una herramienta importante para guiar las decisiones terapéuticas en pacientes con edema macular diabético. Este le denominaron nivel 1, que es una buena calidad de evidencia orientada al paciente. El OCT puede medir objetivamente el grosor de la retina. Se considera una herramienta importante y debe usarse en el diagnóstico y tratamiento de edema macular diabético. Clasificación de retinopatía diabética y edema macular. La clasificación original de la retinopatía diabética fue descrita en 1968. La clasificación del ETDRS se considera la regla de oro para uso en estudios clínicos y epidemiológicos. Entonces se le clasificó en sin retinopatía diabética aparente, retinopatía diabética no proliferativa leve, que solo vamos a encontrar solo microaneurismas, la no proliferativa moderada, más de simples microaneurismas, pero menos de una retinopatía diabética proliferativa grave, y de la no proliferativa grave, cualquiera de los siguientes: 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes, prosadios venosos definidos en 2 o más cuadrantes, y anomalías microvasculares intrarretinianas prominentes en mayor o igual a un cuadrante con signos de retinopatía proliferativa. La retinopatía diabética proliferativa, que ya sería uno más de las siguientes neovascularización, hemorragia vítrea o preretiniana. Entonces, se usa la escala internacional de gravedad clínica del edema macular diabético. Es importante que hay que tener en cuenta evaluar si el edema es difuso, focal, central o periférico, y evaluar la proliferación y la tracción. El primer paso es evaluar la presencia o ausencia de edema macular. Si hay, se va a dividir en leve, moderado y grave. Entonces, edema macular aparentemente ausente, sin engrosamiento de retina aparente ni exudados duros y en el polo posterior. La leve, algo de engrosamiento de retina o exudados duros en el polo posterior, pero distante del centro de la mácula. Moderado, engrosamiento de retina, exudados duros cerca del centro de la mácula sin afectarlos. Y grave, engrosamiento de la retina, exudados duros que se afectan en el centro de la mácula. Modalidades de tratamiento no farmacológico. Fotocoagulación con láser, fortalezas y limitaciones. Historias de fotocoagulación con láser.
El conocimiento del efecto de la fotocoagulación en los ojos se remonta en el año 400 a.C., cuando el filósofo griego Sócrates notó que un eclipse quemaba la retina. Evidencia clínica clave para la retinopatía diabética y edema macular. Fotocoagulación panretiniana demostró una reducción del 50% de riesgo de pérdida de visión en ojos con retinopatía diabética proliferativa o retinopatía diabética no proliferativa grave. La pérdida de visión grave se define como agudeza visual de 20/800 o peor en 2 visitas consecutivas cada 4 meses, causadas por complicaciones de retinopatía diabética de 14% a 6.2% durante un periodo de 2 años. El ETDRS fue el primer ensayo autorizado controlado destinado a examinar la fotocoagulación con láser en el tratamiento del edema macular diabético. Demostró un riesgo reducido de pérdida de visión moderada en pacientes con edema macular tratados con fotocoagulación focal. Pacientes con visión de 20/40 mejoró 6 o más letras después de 3 años. La fotocoagulación está asociada con efectos adversos, ya que en algunos casos las quemaduras se sitúan cerca del centro de la mácula. Con el tiempo estas quemaduras podrían convertirse en áreas de atrofia progresiva. La FPR puede causar trastornos visuales relacionados con la pérdida de función del tejido retiniano quemado, defectos del campo visual periférico, reducción de la visión nocturna, disminución de la visión de colores, sensibilidad al contraste reducida, puede contribuir con el desarrollo de edema macular diabético, hemorragia vítrea y desprendimiento de retina por tracción. Para reducir estos efectos adversos se está usando una técnica modificada que aplica quemaduras más leves y menos intensas. Entonces, existen otros abordajes alternativos donde se implica aplicación de quemaduras leves y con amplio espacio entre sí en la mácula, evitando la región foveal, que fue sometida a prueba contra el MTDRS. 2 meses después del tratamiento, la técnica resultó menos eficaz en la reducción del engrosamiento de retina medido por el OCT que el actual abordaje de fotocoagulación con láser. El láser de escaneo por patrones y el láser de diodos con micropulsos de subumbral son las dos innovaciones más recientes para minimizar la formación de cicatrices. El láser de fotocoagulación Pascal aplica rápidamente a quemaduras de una secuencia predeterminada después de patrones de múltiples puntos. La duración de los pulsos se reduce en 10 a 30 milisegundos. Las cicatrices producidas por el láser fueron menos visibles con el láser de diodo con micropulsos de subumbral en comparación en el láser verde convencional. En un estudio durante un año de seguimiento se evidenció más ojos que recuperaron un grado de visión y menos de los que perdieron. Recomendaciones por consenso. La FPR sigue siendo la regla de oro para la prevención de proliferación de retinopatía diabética de alto riesgo. Se le considera el nivel de algoritmo nivel tipo 1 en el algoritmo 2. La evidencia importante en el algoritmo 4 y 5, la evidencia actual indica que para el tratamiento de edema macular el láser no es superior a la terapia anti-VEGF. Entonces, el algoritmo 5, tratamiento de edema macular de significación clínica sin tracción vitromacular, sin evidencia de engrosamiento macular central, láser focal o anti-VEGF, reevaluación clínica OCT 3 meses después del tratamiento. Rol de la vitrectomía en el tratamiento de edema macular diabético. Las indicaciones principales para la vitrectomía es la tracción de la vez posterior, edema macular difuso, que no responde a los tratamientos convencionales con láser o abordajes farmacológicos solos o combinados. Alivia la tracción sobre la mácula generada por el humor vítreo y por consiguiente también reduce el edema. En un estudio realizado se estimó que la vitrectomía, el 28% y el 49% de los ojos con edema macular diabético y tracción vitriomacular tendrán algún grado de mejoría visual. 13% y el 31% tendrán una reducción en la visión. Entonces, hemorragia, la vitrectomía se va a dividir. La hemorragia, en hemorragia, como estuvimos ahí, desprendimientos por tracción,
Entonces, hemorragia se refiere a hemorragia de humor vítreo que no desaparece, hemorragia de humor vítreo que desaparece pero reaparece con frecuencia, entonces se consideraría realizar una vitrectomía. Desprendimientos musculares por tracción, desprendimientos reumatógenos por tracción. Entonces, tener en cuenta importante en las hemorragias del VEGF antes de la operación para reducir la hemorragia si no hay elementos de tracción, evitar que hubiera fibrosis o contracción significativa. En cambio, de desprendimiento por tracción se requiere criterio clínico cuando se tiene en cuenta un anti-VEGF preoperatorio. Tener en cuenta inhibidores de VEGF después de la operación para reducir la hemorragia y las complicaciones asociadas con la vitrectomía. Recomendaciones por consenso. Debe tener en cuenta una vitrectomía ante la presencia de tracción macular, que se le considera nivel 2, y podría pensarse en la posibilidad de una vitrectomía si el edema no responde a la farmacoterapia, nivel 3 de consenso. Modalidades de tratamiento farmacológico. Terapia anti-VEGF es el rol de la ranibizumab en el tratamiento de edema macular diabético. El ranibizumab es un fragmento de anticuerpos humanizados dirigidos a todos los isoformas de VEGF, elaboradamente específico para el uso intravítreo. Este es el único elaborado para uso intravítreo. La eficacia y la seguridad para el tratamiento del edema macular se evalúa en varios ensayos clínicos aleatorizados y controlados de fase 2 y fase 3. Este se conoce como el Lucentis. En todos los ensayos, el ranibizumab fue superior al grupo de referencia, láser o esteroides. Fue eficaz en la mejoría de la visión independientemente del control glucémico y de los niveles de hemoglobina. Según los estudios, sugieren que las pacientes con edema macular diabético tratados con ranibizumab tienen un riesgo significativamente inferior de desarrollo de retinopatía diabética proliferativa. Rol de bevacizumab en el tratamiento de edema macular diabético. El VOLT fue un ensayo de fase 2 de 2 años de duración en el que se compararon los efectos del tratamiento intravítreo con bevacizumab con el tratamiento con láser en 80 pacientes con edema macular diabético. Los resultados de 2 años demostraron una ganancia media de 8.6 letras en pacientes tratados con bevacizumab comparados con 0.5 letras con láser. La proporción de pacientes que ganaron más de 10 letras fue significativamente superior para el bevacizumab que para el láser. 49% contra 7%, un p-value de 0.01 que significa que es estadísticamente significativo. Ningún paciente tratado con bevacizumab perdió más o igual a 15 letras, mientras que un 14% de los pacientes en el grupo de láser tuvo una pérdida de letras de más de 15. En un ensayo aleatorizado prospectivo que incluyó 63 ojos con edema macular diabético, se comparó el bevacizumab intravítreo con el ranibizumab. A un año, ambos agentes mostraron una eficacia similar respecto a la agudeza visual y el grosor de su campo central. El tratamiento con ranibizumab condujo a una reducción más rápida y el número promedio de inyecciones fue mayor en el grupo de bevacizumab. Como les dije, el bevacizumab es conocido como famoso Avastin. Lo que me falta aquí es que las dosis cada 8 semanas demostró una eficacia similar a las de las 4 semanas. Recomendaciones por consenso. Los datos disponibles han establecido al ranibizumab con o sin láser como la regla de oro para el tratamiento de edema macular diabético. Los pacientes con edema macular diabético deben recibir inyecciones mensuales de ranibizumab durante al menos 3-6 meses consecutivos, dosis de carga hasta que el paciente se considere estable. La fase de carga debe ir seguida de visitas mensuales de evaluación. Nivel de consenso tipo 1, y los datos de bevacizumab respaldan la evidencia que la terapia anti-VEGF es eficaz en el tratamiento de edema macular, pero hay menos evidencia que se respalde su recomendación. Nivel tipo 2. Los médicos deben tener presente que el bevacizumab no está aprobado para ser administrado por vía intravítrea y deben asumir la responsabilidad de su uso fuera de las indicaciones de la etiqueta. No obstante, el riesgo de no tratar es más alto que el riesgo de usar el fármaco fuera de las indicaciones de la etiqueta, ya que el bevacizumab no está indicado para uso intravítreo. Sin embargo, como les mencioné aquí, el riesgo de no tratar es más alto que el riesgo de usar el fármaco fuera de las indicaciones de la etiqueta. Nivel de consenso tipo 3. Corticoides para el tratamiento de edema macular. Debido a sus propiedades antiinflamatorias y antiangiogénicas, el esteroide sintético como el triamcinolona es considerado una herramienta importante en el tratamiento de edema macular diabético. La evidencia clínica indica que hay una mejora de la agudeza visual y reducción del grosor de la retina después de una única dosis de triamcinolona. Estudios confirmaron que el uso de triamcinolona antes del láser
duplica las probabilidades de que la visión mejora en más de 10 letras. A tener en cuenta, los esteroides solo tienen efectos antiangiogénicos secundarios, por lo que solo tratan una parte de la patogenia de edema macular diabético. Los beneficios asociados con los esteroides se ven empañados por preocupación sobre temas como la hipertensión ocular, el desarrollo de cataratas, que es lo más temido en uso de esteroides, con una incidencia generalmente del 25% en hipertensión ocular y 83% en cataratas. Los efectos del esteroides comienzan a desaparecer luego de 2 meses, pero este abordaje terapéutico está asociado con muchos trabajos y pocos beneficios. Recomendaciones por consenso, como la mejoría inicial de la visión y la reducción del edema obtenido. Con los esteroides no se debe usar esteroides como monoterapia, sino en combinación con otra modalidad terapéutica. Nivel 3 de consenso. Y los esteroides pueden tener en cuenta que para pacientes pseudofáquicos, nivel del consenso. Distinción de pacientes que responden y no responden a la mejoría de la visión y en la anatomía. Nivel de consenso 3. No responden al tratamiento pacientes sin cambios de agudeza después de 3 a 6 meses de inyecciones mensuales, anti-VEGF ni cambios en el OCT. Para este paciente debería tener en cuenta un cambio en el tratamiento. Nivel de consenso 3. Seguridad de las farmacoterapias y el tratamiento de edema macular. La diferencia en las estructuras moleculares de 3 agentes anti-VEGF, el ranibizumab fue diseñado para uso intravítrea, el bevacizumab y el alfiverse desarrollados para la administración intravenosa en pacientes oncológicos. La eliminación sistémica, el ranibizumab después del uso intravítrea es de 2 horas, el alfiverse del bevacizumab es más larga, 4 o 5 días para el alfiverse y alrededor de 20 días para el bevacizumab. El VEGF representa un papel importante en angiogénesis, reparación vascular y homeostasis. Su supresión sistémica puede generar posibles efectos nocivos sobre varios sistemas de órganos y se ha demostrado que la supresión de VEGF en pacientes con cáncer conlleva reacciones adversas como problemas de cicatrización de heridas, hipertensión, alteración a nivel renal. Ok, entonces aquí les puse un algoritmo de tratamiento de macular subclínico. Pues aquí está un paciente diabético con visión funcional relativamente buena, 20-25, y evidencia un edema macular en el OCT. El paciente se queja de disminución de visión y pregunta sobre opciones terapéuticas. Sí, tener en cuenta iniciar el anti-VEGF, no, tener en cuenta abordaje, observar y esperar con una evaluación luego de 2 meses. Si los quistes no se resuelven, tener en cuenta iniciar anti-VEGF pese a la ausencia de síntomas, ya que los quistes podrían dañar la retina a largo plazo. Entonces es necesario una angiografía con fluorescina porque podría ayudar a definir las razones de la disminución de visión. Actualmente el ranibizumab es el único tratamiento de anti-VEGF aprobado para el edema macular.